Buenos días chicos, bienvenidos a las charlas de práctica 2. El profesor le va a colocar en la pantalla un código QR para que también tomen la asistencia. Igual la asistencia que estamos tomando, recuerden que es con el correo institucional, dado que ese es el reporte que nos da el Teams una vez que finalizamos las charlas. Este código QR también lo necesitamos porque el invitado de hoy pertenece a la DGDE y queremos también ese reporte, así que llenamos los dos reportes. Vamos a esperar de terminar de accesar todos y comenzamos la charla. Déjenme para entonces colocarlo aquí. Muy bien, vamos a darle entonces la bienvenida. Muy buenos días, tengan todos los asistentes de charlas correspondiente al tema comunicación efectiva, ¿qué es y para qué? El día de hoy le damos una gran bienvenida de parte de los equipos directivos de Santiago de las carreras de Ingeniería en Computación e Informática, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automatización y Robótica, con sus directores Inés Briceño, Pablo Schwarzenberg, Francisco Jones y Miguel Solís. También del grupo coordinador del equipo de la asignatura de práctica 2, la profesora Yarima Vela, Jorge Sabatín, Liliana Jorquera y quien habla, Jenny Pantoja. Agradecemos la asistencia de todos nuestros alumnos y de nuestro equipo docente. A continuación, en el marco de este ciclo de charlas de práctica 2 del periodo 2025-20, tenemos el agrado de contar con la presencia de César Barrales. César nos estará compartiendo su experiencia y conocimientos a través de la charla titulada Comunicación efectiva, ¿qué es y para qué sirve? Una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de comunicarnos de forma clara, estratégica y empática, tanto en el mundo académico como profesional. César es comunicador social, magíster en docencia universitaria y posee un diplomado en gestión ágil de proyecto. Su trayectoria profesional supera los 20 años con 18 años de experiencia en educación superior, de los cuales 14 han estado enfocados en el relacionamiento estudiantil y la vida universitaria. Actualmente se desempeña como coordinador de desarrollo estudiantil en la Universidad Andrés Bello, donde ha sido pilar clave en la construcción de vínculos significativos con la comunidad estudiantil. Además, es académico universitario en áreas como marketing, publicidad y comunicación, combinando su experiencia práctica con la docencia. Destaca por su expertise en relacionamiento, comunicación y generación de vínculos con público externo e interno. Tiene una marcada orientación a la calidad de servicio, atención y experiencia del cliente, sumado a sólidas competencias en liderazgo, dirección y trabajo en equipo. También cuenta con experiencia en el mundo del retail, lo que complementa su perfil con una visión integral del servicio y la gestión. Si aún no lo conoces, probablemente lo has escuchado. César es quien organiza, presenta y anima los eventos de la DGDE y de otras áreas, si así se lo piden, en nuestro campus. Es una verdadera amenaza con el micrófono en mano, porque no solo le apasiona la comunicación, sino que además se asegura de que sea efectiva y cercana. Bienvenido, César. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, dándole a nuestros chicos que están finalizando ya la carrera para que sepan cómo comunicarse, tanto en el área académica, ahora que van a presentar sus proyectos de grado, como cuando estén buscando oportunidades laborales para la práctica 2 o cuando ya finalicen su carrera. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Te escuchamos. Muchas gracias, Jenny, por esa presentación. La voy a dejar grabada para siempre para mostrársela a mi familia. Lo que primero, antes de dar inicio a cualquier cosa, les voy a pedir dos cosas. Lo primero, que ojalá, como les pedí a Jenny, se puedan registrar en el código QR que les estamos compartiendo, pero además necesito, ojalá, al menos al principio, que enciendan sus cámaras, porque no podemos hacer una clase de comunicación efectiva y al final de la clase, espero, van a entender por qué. Si no los puedo ver, no las puedo ver. Entonces necesito que al menos un ratito, quienes estén en posibilidad de hacerlo, puedan por favor encender sus cámaras, porque si no esto es bastante más complicado. Yo digo ahí, en pandemia esto fue como hacer como una sesión de espiritismo, porque uno hablaba y preguntaba si había alguien del otro lado, porque no había imagen, no había expresión. Entonces, para poder hacer una buena clase de comunicación efectiva, que es el apellido que lleva esta vez la comunicación, necesito que enciendan sus cámaras. Ahí Marshall, le agradezco, el único que ha aprendido la cámara hasta ahora, así que si alguien más nos puede apoyar con eso, se los agradecería
enormemente. Y sí, voy a ir haciendo también algunas preguntas, así que también es importante que ojalá, por favor, puedan responder. Ahí, Jenny, si me puedes ayudar con el chat para si sale alguna pregunta, algún comentario, y también van a quedar la posibilidad de abrir los micrófonos. Sí, por favor, les pido si pueden encender sus cámaras, porque no veo solo una cámara encendida de 90 participantes aproximadamente. Veo dos cámaras encendidas. Ahí está también Alburquerque, ¿tu apellido? Alburquerque. Veo un par de camaritas encendidas ahí. Un poquito más. Eso, muchas gracias. Bueno, lo primero para comenzar es comentarles efectivamente que esta es una clase de comunicación efectiva que está pensada y orientada para quienes están ya en su última etapa de carrera, probablemente algunos también ya en el mundo laboral hace algún tiempo, y por lo tanto está orientada a que ustedes puedan adquirir ciertas competencias desde la comunicación que vayan orientadas a entregarles estas herramientas para su desarrollo tanto personal como profesional, ¿ya? Uno de los elementos muy importantes es que la comunicación la andamos trayendo siempre con nosotros, es parte inherente de nosotros como seres humanos, así que la primera pregunta es, ¿qué expectativas tienen para hoy? Si ahí me pueden comentar, ¿y qué creen ustedes que es la comunicación efectiva? Y esta parte es en la que ustedes pueden participar. O es importante que ustedes puedan dar respuesta. Me pueden decir también Si que alguno entraron por quiere abrir el obligación. micrófono, levante la mano para yo levantarle y activarles el micrófono. Ahí hay un comentario, César, dice poder darse a entender de manera clara. Otro comentario, cómo transmitir información de manera clara. Hay una persona que está levantando la mano. Ahí te ¿Ya activé el tiene habilitado el micrófono. micrófono? Julio, ¿puedes hablar ya? ¿Habilita el micrófono? Hola, ¿se escucha? Se escucha Ahora sí. perfecto. Ya que como tengo que rellenar un documento más adelante, le quería preguntar cuál es su cargo y cuál es la empresa en la que trabaja. Yo trabajo aquí en la Universidad Andrés Bello como coordinador de desarrollo estudiantil del campus Antonio Varas. Gracias por responder mi pregunta. Gracias a ti. Ahí está también, yo lo tengo aquí abajito en la pantalla, no alcanzo a ver el nombre completo, que está ahí, Francisco Marcher. Francisco, ¿cuál es tu expectativa? Hola, ¿cuál es tu expectativa para hoy con esto de la comunicación efectiva? Estamos a... Francisco, te habilité el micrófono, si no puedes hablar por el chat Sí, también. gracias. Hola César, yo soy profesor de dos secciones de taller 2 de práctica 2. Y claro, la idea de lo que yo le puedo pedir y le pedí a los alumnos que se conectaran a la charla de hoy, porque efectivamente es muy importante que ellos puedan transmitir sus ideas en forma clara y sobre todo tratando de cubrir el objetivo de lo que quieren transmitir. ¿Ok? Y yo creo que lo que tú los puedas compartir hoy va a ser muy importante para que ellos reflexionen y vean cómo lo están haciendo frente a sus habilidades de comunicación. Estuvo bien diseñado entonces en la clase, por suerte, porque vamos a cumplir al menos con la expectativa tuya, Francisco, hoy día en la clase, espero. Perfecto. Para avanzar, después al final les voy a volver a disponibilizar el QR para quienes se integraron más tarde,
partirles contando que dentro de la comunicación tenemos distintos niveles, ¿ya? Como les decía, es muy importante también, y hay un axioma de la comunicación que habla de la imposibilidad de no comunicar, es decir, independiente de nuestra voluntad o no, siempre estamos comunicando, así que por lo tanto eso hay que tenerlo siempre presente. Incluso mientras dormimos comunicamos, ¿ya? En la forma como disponemos nuestro cuerpo en la cama, de si roncamos, bueno, ni decir quienes hablan durante su sueño, ¿cierto? Así que siempre estamos comunicando de manera consciente o inconsciente. Y dentro de esto nos encontramos con los distintos niveles de la comunicación. El primero es el intrapersonal, que es la comunicación con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que resolver es tener una buena comunicación con nosotros mismos, con nosotras mismas, para poder después avanzar al siguiente nivel, que es la comunicación interpersonal, en la cual se desarrolla en pequeños grupos, pero además no solamente tiene que ver con la cantidad, como dice ahí al lado derecho, no tiene que ver solamente estos niveles con la cantidad de individuos o personas, ¿cierto?, que generen esta comunicación, sino que también tiene que ver con un contexto, ¿ya?, que es el lugar o el momento temporoespacial, digamos, en el cual desarrollamos esta comunicación, sino que además también los códigos que compartimos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver que en la comunicación interpersonal, a diferencia de la grupal, que es un poco más amplia, en la comunicación interpersonal está como lo que se conoce como los chistes internos, ¿cierto? En que alguien dice una palabra, una frase, y hay una comunicación previa, un acuerdo previo, en que ese mensaje, ese chiste, ¿cierto? O esa palabra, tiene un significado especial o diferente para ese pequeño grupo de personas. Entonces ahí ya podemos distinguir que hay un grado de confianza mayor. Esto ocurre también en los entornos laborales, con los compañeros con quienes comparto más cotidianamente en lo laboral, y obviamente también en los grupos de familia. Ya es donde podemos ver más presente que existen estos códigos en común, existe un contexto ya compartido y que efectivamente desde ahí generamos nuestra comunicación. Y el elemento final dentro de estos niveles de la comunicación es la comunicación social o masiva, que en general necesita estar mediada por algún elemento que permita amplificar nuestra voz o nuestra imagen, ¿cierto? Y donde lamentablemente se pierde un poco la individualización, ¿cierto? A quienes hemos ido alguna vez a un recital nos habría encantado probablemente que el artista nos hubiera saludado, ¿cierto? Nos hubiera dicho, hola Francisco, qué bueno que viniste a mi recital, pero en general eso no pasa, a menos que uno pague, ¿cierto?, por el meet and greet, donde lo que hacemos es llevarnos desde este lugar masivo, donde no tenemos nuestra individualidad, a esa cercanía interpersonal de la comunicación. Luego nos vamos a encontrar con que la comunicación se puede entender o se puede encontrar en diferentes formas, ¿ya? Aquí pueden ver que esto, para quienes no lo conocen, las imágenes nos están reflejando el juego del teléfono, ¿ya?, que era una forma básica de comunicación en la niñez de varios, en que se generaban ciertos elementos para poder jugar a comunicarse de una base tecnológico de la época para los niños, ¿ya? Y dentro de eso nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el baile también es una forma de comunicarse, ¿cierto? Existen las tribus ancestrales, ¿cierto? Existían los bailes tribales en donde a través de eso ellos generaban ciertos ritos, ciertas ceremonias que indicaban, por ejemplo, el paso de la niñez a la adultez o a la adolescencia, ¿cierto? Y que por lo tanto también era una forma de comunicarse. Hoy día vemos que los distintos bailes que nosotros conocemos, la misma cueca, ya que estamos en septiembre, se habla de que simula el coqueteo de una pareja, ¿cierto? Y que por lo tanto también es una forma de expresarse. Hoy día el reggaetón, ¿cierto? En su momento el tango, el vals, etcétera. Los distintos bailes que conocemos a lo largo del tiempo también tienen una cierta expresividad, una cierta comunicación. Nuestros gestos, que después vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación no verbal en más detalle, ¿cierto? El uso de los espacios que utilizamos, por ejemplo, el que esta clase sea virtual y no presencial, también genera ciertos elementos en ausencia de la presencialidad, por ejemplo, que nos impiden, en este caso, al menos en la mayoría de los casos, por ejemplo, vernos las caras, ¿cierto? Cuando estamos en una sala de clases,
no tenemos forma de anular, ¿cierto?, nuestra corporalidad o nuestra cara, y por lo tanto eso también nos permite obtener información desde la comunicación mucho más completa, ¿cierto? Cuando hablamos por un chat por WhatsApp, muchas veces también interpretamos ciertos mensajes que en realidad no decían lo que nosotros leímos. Y desde ahí está otra división en las formas de la comunicación, la verbal, ya cierto que todos nosotros conocemos, la no verbal, que como les decía, tiene que ver con varios elementos, principalmente corporales, y que uno de los elementos más importantes, y ahí es donde les hago la invitación también a investigar, a prepararse, a entrenarse, es que la comunicación no verbal es prácticamente el 90-95% de nuestra comunicación cotidiana, y de ese porcentaje al menos un 90% es de manera inconsciente. Por lo tanto, muchos de nuestros mensajes cotidianos que compartimos con otras personas los desarrollamos de manera inconsciente y nos estamos comunicando de manera inconsciente. Entonces, muchos de los problemas de comunicación, los malos entendidos, todo eso se generan porque efectivamente nuestra comunicación no verbal no fue coherente con el mensaje que entregamos de manera verbal. Otros elementos también son la expresión escrita, ¿cierto? En donde hoy día la mayor forma de comunicación que tenemos escrita es el chat, ¿cierto? Principalmente a través de WhatsApp u otras aplicaciones, ¿cierto? De comunicación, de mensajería, es donde expresamos mayormente. Hoy día ustedes también van llegando ya hacia el final de su carrera, se van a encontrar con que van a tener que emitir algún informe, su misma tesis, ¿cierto? En donde van a tener que poder desarrollar esta comunicación escrita de una manera fluida para poder dar a conocer los elementos más importantes de sus distintas propuestas. Y nos vamos a adentrar ahora con algo que me imagino que muchos habrán visto en el colegio, ¿cierto? Que es un modelo de comunicación. Principalmente aquí tenemos, Jenny, ¿cierto?, gente del área informática y de otras carreras también. Sí, hay de computación, hay de civil informática, automatización y robótica, hay industrial también está. Ya, aquí me imagino que hay gente muy joven la que nos acompaña, no los veo, pero algunos habrán conocido la existencia del telégrafo, ¿cierto? Que era el que da origen a la clave Morse, que eran golpes de corriente que se transmitían desde un punto a otro y a través del cual se enviaban los mensajes, ¿ya? Por lo tanto, ese modelo que ustedes ven acá a la izquierda, este que está con fondo blanco, parte desde ese modelo, desde ese formato de la comunicación, en donde efectivamente existe un emisor que somos, en este caso, por ejemplo, yo, el que está generando el mensaje, y existe un receptor, ¿ya? En donde está la persona que recibe el mensaje. Pero resulta que existe una fuente de ruido, y esto puede existir en cualquier proceso de comunicación, ¿cierto? Puede ser también en una conversación que tengamos cara a cara, también van a existir ciertos elementos de ruido, y ahí se los voy a compartir más adelante cuáles son estas barreras de comunicación. Entonces nos vamos a encontrar con el envío de este mensaje, ¿cierto?, a través de un transmisor, que en este caso podría ser nuestra voz, ¿cierto?, que va a ir asociado a este código compartido en común y a este contexto que yo les mencionaba, y que lo vamos a enviar a través de un canal, ¿ya? Estos canales que nosotros poseemos como seres humanos para desarrollar esta comunicación son nuestros 5 sentidos, ¿ya? El oído, el gusto, el tacto, el olfato, ¿cierto? Que efectivamente son los 5 sentidos por los cuales nosotros nos relacionamos con la realidad. Pero resulta que al otro lado va a estar este receptor de este mensaje que también tiene sus 5 sentidos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que ver a través de cuáles de esos 5 sentidos nosotros podemos hacer más poderoso nuestro mensaje, y a través de cuál de esos 5 sentidos el receptor de nuestro mensaje lo recibe de manera más efectiva, ¿ya? ¿Por qué les menciono el telégrafo? Porque desde el modelo de comunicación del telégrafo surge el tema de la fuente de ruido y el feedback, ¿ya? Hay una cosa que se llama redundancia, que es que cuando nosotros repetimos una información varias veces,
proviene desde ahí. Imagínense si hoy día se nos cae la señal del celular, imagínense cuando se transmitía esta información telegráfica, ¿cierto?, a través de los cables eléctricos. Muchas veces la comunicación llegaba entrecortada y por lo tanto era necesario repetir el mensaje que llegaba a través de un papel que recibía estos puntos y rayas para poder completar el mensaje. Entonces, muchas veces nosotros elaboramos esta redundancia, esta repetición de la información para justamente permitir que el mensaje sea transmitido de forma completa. ¿Cómo sabemos hoy día que nuestro mensaje fue recibido de manera completa? Es a través del feedback o retroalimentación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo les estoy hablando cara a cara y uno asiente con la cabeza, es una forma de entender al menos que la otra parte me está escuchando, ¿cierto? Está entendiendo o al menos está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Por eso también al principio les pedía que pudieran encender sus cámaras, porque así yo al menos tengo una referencia visual de que efectivamente están ahí primero, de que están escuchando y viendo, y que además están entendiendo las cosas que yo les voy compartiendo. ¿Ya? Si alguno o alguna tiene alguna duda, les pido ahí, por favor, pueda levantar su mano o escribir en el chat para ir avanzando. La idea no es que sea un monólogo, sino que sea una clase compartida. Y a su lado derecho van a ver que es el mismo modelo, solamente que contiene un detalle de más elementos respecto del modelo de comunicación. Y nos vamos a encontrar que tanto emisor como receptor, que aquí se llama fuente y receptor, tienen ciertas características comunes, ¿ya? Por ejemplo, sus habilidades de comunicación, que es una de las cosas que pretendemos mejorar también con esta clase, ¿cierto? Las actitudes, ¿cierto? No las aptitudes, que es finalmente como nosotros manifestamos nuestra emocionalidad. También el conocimiento, muchas veces nos pasa, y me imagino que aquí pueden haber padres o madres, ¿cierto? Que un niño nos pregunta algo y nosotros le damos una respuesta muy elaborada, ¿ya? Y muchas veces ese niño requiere una información mucho más sintética o más básica, ¿cierto? O a veces cuando ya manejamos un lenguaje técnico, explicamos o enseñamos algo con mucho detalle técnico y la gente no entiende en definitiva de qué le estamos hablando. Entonces ahí yo digo que hay que adecuar el lenguaje, ¿cierto?, a el grado de conocimiento. No por eso voy a dejar de hablar menos técnico, pero sí voy a redundar, a lo mejor voy a repetir el mensaje con un lenguaje más cercano a el receptor de mensaje para que lo pueda entender. También nos vamos a encontrar insertos con dos elementos muy importantes, ¿ya?, que son el sistema social y la cultura, y que va a dar a entender, por ejemplo, de qué manera nosotros podemos transmitir nuestro mensaje, ¿ya? Para eso, por ejemplo, voy a citar una situación que fue real en algún momento, una persona que producía salmones, un chileno, y que fue a vender estos salmones al oriente, ¿ya? Y que por lo tanto era la cultura oriental es muy diferente a la cultura occidental. Entonces esta persona empezó a vender sus salmones y en algún momento dice, mis salmones son de este porte, ¿cierto? Si los vendemos en Chile, que nosotros llegamos tipo 8, 8 y cuarto, 8 y media, ¿cierto? Voy en un ratito, todo es relativo, pero resulta que el oriental es más concreto y por lo tanto cuando el vendedor le dijo, mis salmones son de este porte, paró la presentación, tomó una wincha y midió, ¿cierto?, cuál era el tamaño del salmón, ¿ya? Por lo tanto, desde su sistema social, desde su cultura, si a mí me dicen que esto es así, él entiende que es así. Desde la cultura nuestra, ¿cierto?, es más o menos así, un poquito más chico, un poquito más grande, por lo tanto, no se consideró saboreable. Y como otra de las características culturales del chileno, el chileno es porfiado, insistió en su presentación, continuó, ¿cierto?, y le dijo, bueno, obviamente mis salmones son de color salmón. Entonces, la persona que iba a comprar los salmones volvió a detener la presentación. Me imagino que alguno o alguna habrá ido alguna vez a comprar pintura, ¿cierto?, en el ICI, en el Home Center, y hay una cosa que es como un abanico de muchos colores que se llama pantón de colores. Entonces este señor oriental abrió el pantón de colores en la parte salmón y le dijo, ¿cuál salmón? ¿Ya? Eso mismo nos pasa a nosotros en lo cotidiano, donde hay una frase muy clara que dice,
Los creí que y los pensé que son la razón del equivoque, ¿cierto? En donde yo creí que tú entendías esto, yo pensé que habías entendido, yo creí haberte dicho esto y por lo tanto posteriormente se genera un error porque efectivamente no estábamos compartiendo el mismo código. Entonces eso es importante poder aclarar y eso se hace a través del diálogo, de la conversación, en donde llegamos a este consenso en la comunicación para que saber que todos entendieron lo mismo. Y como les decía hace un rato, los canales a través de los cuales transmitimos nuestros mensajes son nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Pero además, dentro de nuestro mensaje nos vamos a encontrar con distintos elementos, ¿cierto? Con el código que yo les mencionaba hace un rato, con el tratamiento que tiene que ver, por ejemplo, cómo yo me refiero a una persona, si la tuteo o la trato de usted, ¿cierto? Si efectivamente va a tener un contenido técnico, por ejemplo, este mensaje. Por lo tanto, todos esos elementos tengo que adecuarlos cuando me comunico. Lo más complejo es que esto lo hago cotidianamente de manera natural sin hacer todo este análisis, ¿ya? Y es ahí por eso que tenemos muchas veces problemas en la comunicación o se produce lo que decíamos que es la comunicación no efectiva. Y aquí un poco lo que les mencionaba hace unos minutos, el rol de la comunicación no verbal. ¿Ya? Como decía, un gran porcentaje, ¿cierto?, de nuestra comunicación es no verbal, ¿cierto? Y ¿qué es lo que nos hace? Primero, entender que se ocupa en conjunto con la comunicación verbal. ¿Ya? En general, la no verbal se ocupa muy poco sola. ¿Ya? En muchas ocasiones, además, va a actuar como regulador de la comunicación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos en una conversación, nosotros hacemos una pausa, o idealmente hagamos una pausa para darle el espacio a que el otro tome su turno, ¿cierto?, en el diálogo, ¿ya? Cuando vemos, no sé si alguno ha visto lucha libre alguna vez, ¿cierto? Cuando está en la lucha libre y va a entrar el otro, uno le pone la palma, ¿cierto? Y le dice, es tu turno. Aquí, imagínense, estuviéramos conversando, estuviéramos con las manos hacia arriba, ¿cierto? Te toca hablar, me toca hablar a mí, sería como un poco extraño. Entonces, eso a través de la comunicación no verbal, por ejemplo, en el manejo de los silencios, ¿cierto? Se va cumpliendo ese papel. Nos encontramos también con todos estos elementos que vemos acá en la siguiente lámina, que van asociados a la comunicación no verbal. Voy a partir de abajo hacia arriba, ¿cierto? Donde abajo vemos, por ejemplo, la imagen personal, ¿cierto? Muchos de nosotros, probablemente todos o todas nosotros, nos preocupamos, ¿cierto?, de nuestro vestuario, sobre todo cuando vamos a alguna ocasión diferente de la vida cotidiana, ¿cierto? Si vamos a una entrevista de trabajo, si vamos a una cita, si vamos a una reunión importante, nos preocupamos de nuestra forma de vestir. Muchas veces también comunicamos, ¿cierto?, a través de, o somos distinguidos a través de nuestros rasgos físicos, por ejemplo, porque necesitamos ocupar anteojos, ¿cierto? O tenemos algún aro, algún tatuaje, algún piercing, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. O incluso muchas veces nuestra forma de caminar nos identifica, ¿cierto? Yo puedo ver a alguien de espalda y solamente por la forma de caminar puedo identificar que es esa persona. El siguiente elemento es la proxémica o la proximidad, ¿cierto?, que tiene que ver con el uso de los espacios. Y aquí, al igual que los distintos grados o niveles de la comunicación, nos vamos a encontrar que a mayor cercanía que tengamos con la persona, ¿cierto?, vamos a compartir una mayor intimidad o privacidad en nuestra comunicación y a medida que nos vamos alejando, ¿cierto?, vamos desarrollando menor interacción, un poco el ejemplo que les daba del concierto, ¿cierto? Si en esta masividad, en esta lejanía, se pierde esta intimidad en la comunicación. Obviamente quienes nos movemos en Transantiago, en el metro, en la micro, eso se rompió, ¿cierto? Y ahí efectivamente se invade nuestro espacio personal sin ningún permiso adicional. Por otro lado, tenemos dentro de los elementos asociados al comportamiento de la comunicación no verbal, tenemos todos los factores kinestésicos o kinésicos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, está nuestra expresión facial, donde vamos a transmitir nuestras distintas emociones a través de nuestro rostro, ¿cierto? También está nuestra mirada, que muchas veces, ¿cierto?, solo con una mirada podemos expresar o comunicar algo sin necesidad de hablar. Otro elemento importante también es nuestra postura. Cuando nosotros queremos transmitir seguridad, ¿cierto?, confianza,
expandimos nuestro cuerpo. Al contrario, cuando queremos cubrir consciente o inconscientemente, ¿cierto? A veces nos cruzamos de brazos, nos cruzamos de piernas, nos giramos un poco, ¿cierto? Para evitar este contacto más directo. Ahora, no significa siempre que estos elementos no van por separado, ¿cierto? Si una persona tiene los brazos cruzados, no necesariamente está bloqueando, sino que puede ser también que es una posición cómoda para la forma en la que está participando de esta conversación. ¿Ya? Los distintos gestos, entonces, a pesar de ser una clase donde no están ustedes aquí cerca, yo en general muevo las manos como parte de mi forma de expresarme, ¿cierto? Para aumentar o a dar ciertos énfasis, ¿cierto? A lo que les estoy compartiendo de manera verbal. Y por otro lado, tenemos todos los elementos de la paralingüística, ¿cierto? En donde nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal. El primero es el tono, ¿cierto? En donde a través del cual yo voy a transmitir, ¿cierto? Información emocional a través de lo que estoy verbalizando. Por ejemplo, oh, qué malo, esto no me gusta, oh, qué maravilloso, me gustó mucho, ¿cierto? Voy a cambiar el tono de la voz para expresar. Otro elemento súper importante, ¿cierto? Es el ritmo. En la comunicación escrita existen unas cosas que se llaman signos de puntuación, ¿cierto? Que son los puntos, las comas, los puntos aparte, y que muchas veces nos encontramos que hay gente que habla sin signos de puntuación, ¿cierto? Sobre todo cuando estoy medio nervioso, nerviosa en una presentación, como que, terminé, ¿cierto? Como metralleta. Entonces, no hubo una pausa, no hubo un énfasis, no hubo un uso de los signos de puntuación en el habla, entonces no se entiende mucho el mensaje. Lo que les decía también, el uso de los silencios que permiten hacer estas pausas, generar estos turnos, ¿cierto?, en la comunicación. Y por último, algo que muchas veces no nos gusta, que es nuestro timbre de voz, que es aquel que nos identifica, ¿ya? No sé si alguien me puede decir si sabe o cree saber por qué la voz que escuchamos en el audio de WhatsApp no es la misma que escuchamos cuando hablamos. ¿A alguien se le ocurre por qué? Joana nos dice ahí por la frecuencia. Benjamín. Se eliminan algunos graves y agudos. Falta algo por ahí. Va por ahí. Ahí Kenny hizo un aporte, parece, ¿no? Ahí sí, Jenny, si nos puedes leer los chats, por favor. Los chats dicen, se eliminan los graves y agudos, como dijiste. Está Kenny que dice, porque la voz que escuchamos al hablar proviene de nuestras cuerdas vocales y el interior de nuestro cuerpo, por lo que las ondas viajan de manera distinta. Y Benjamín dice, para limpiar el audio. Realmente yo te puedo decir, mira, eso de cuando estamos leyendo, la falta de acentuación de las comas, los puntos y aparte, punto y seguido, son muy importantes, porque eso le da sentido a lo que estamos leyendo. E incluso en el español, que es tan rico en algunas cosas, la palabra esta, eso lo digo mucho cuando estoy en seminario, cuando escribimos el informe y estamos redactando algo, tener presente esas, los acentos, las comas, los puntos y comas, el punto y aparte, punto y seguido, porque hay palabras como el esta, como le estaba diciendo anteriormente, que está bien escrito de tres maneras diferentes dependiendo de cómo lo utilicemos. Puede tener acento en la E, puede tener acento en la A o puede estar sin acento. Entonces, es muy importante tener presente la ortografía cuando hacemos y también cuando hablamos. El sentido que le estamos dando a la comunicación cuando leemos un documento es importante para que la gente pueda entender y hacer llegar esa información que estamos leyendo o que estamos haciendo llegar. Absolutamente. Y ahí contarles también que, bueno, el ejercicio de escribir nos va a ayudar cuando usemos estos signos de puntuación, que cuando hablemos también los vamos a utilizar. Y contarles que Kenny, ahí no sé si Jenny después van a entregar algún premio. Kenny, el que estuvo más cerca en la respuesta, porque efectivamente cuando hablamos, emitimos lo que escuchan los demás, es lo que pasa por nuestras cuerdas vocales, pero cuando nosotros nos escuchamos ese sonido y el que retumba en nuestro cráneo, en nuestro hueso óseo de la cabeza, ¿cierto? El cráneo, escuchamos también esa vibración. Ahí alguien habló de vibraciones, así que
iba por ahí el complemento de la respuesta completa. Efectivamente, por eso que siempre decimos que la voz que está en el audio del WhatsApp, ¿cierto? No es la misma nuestra, ¿ya? Y es que efectivamente es la que escuchan las otras personas. Y aquí está lo que les mencionaba, ¿cierto? Los signos de puntuación, los signos de entonación. Muchas veces nos pasa, sobre todo, y ahí comunicamos una falta de seguridad, que cuando un profesor, una profesora, un jefe, ¿cierto?, nos hace una pregunta, respondemos preguntando. Entonces, si respondemos preguntando, parece pregunta y no parece respuesta, ¿cierto? Por lo tanto, para transmitir, comunicar esta seguridad, esta certeza de lo que estamos diciendo, es importante que contesten como respuesta y no como pregunta, ¿ya? Y ahí lo que yo le digo mucho a mis hijos, ¿cierto? Es que aunque estén equivocados, ustedes convincentes hasta el final, ¿ya? Muchas veces es más creíble una persona que transmite de manera convincente, a lo mejor sin fundamento, pero que efectivamente se nota, se siente, se percibe que se cree lo que está diciendo como algo verdadero, ¿ya? Y eso viene desde el inicio de la comunicación, que es algo que se llama verosimilitud, ¿ya?, del discurso. Por lo tanto, ahí ustedes firmen siempre, sobre todo cuando estén presentando la tesis, y para poder tener esa seguridad, lo más importante es que uno sabe de lo que está hablando. Cuando uno no sabe de lo que está hablando, empieza a transmitir a través de este tono de la voz, de este ritmo, ¿cierto?, esta inseguridad. Entonces ahí también uno puede detectar eso. Otro elemento importante que, por ejemplo, en la comunicación escrita son las mayúsculas, las negritas, el subrayado, que también lo podemos ocupar en nuestro lenguaje verbal, ¿cierto? Cuando yo elevo el tono de la voz, doy un cierto énfasis, ¿cierto? Estoy como hablando en negrita. Hoy día, por ejemplo, también en la dinámica de los chats se dice que no se escriba con mayúsculas porque escribir con mayúsculas es como estar gritando, ¿cierto? Entonces vemos como ahí se va cruzando lo verbal con lo no verbal, con la comunicación escrita. Y ahora vamos a entrar ya en lo que se nos había pedido, que es qué es la comunicación efectiva, ¿ya? Y para eso vamos a decir que existen ciertos grados, ciertas dimensiones de la comunicación, en donde nos vamos a encontrar en el caso de la comunicación asertiva, que muchas veces es mal entendida, ¿cierto?, como concepto, que está en el medio de la comunicación agresiva y la comunicación pasiva, ¿ya? La comunicación agresiva desde lo verbal y lo no verbal tiene que ver con que no hay un respeto o un aprecio por los demás. No hay un proceso de escucha, ¿cierto?, en donde yo trato de imponer mi punto de vista en una conversación. Por otro lado, nos encontramos con la comunicación pasiva, en donde lo que se busca ahí es agradar a los demás, ¿cierto?, complacerlos a todos, ¿cierto?, y también la responsabilidad dejada en las manos de los demás. Entonces, muchas veces quienes desarrollan la comunicación pasiva son aquellos que no tienen la capacidad de decir que no, ¿cierto? Porque además culturalmente en Chile tenemos que justificar nuestros no, pero no tenemos que justificar nuestros sí. Entonces, mientras más certeros sean nuestros sí, más efectivos van a ser nuestros no, ¿ya? Porque, por ejemplo, oye, amigo, amiga, acompáñame al cine. Sí, por supuesto. Nadie te va a preguntar por qué te estoy acompañando al cine, ¿cierto? Pero si yo te digo que no te quiero acompañar, te tengo que justificar porque me decís, pero ¿por qué no? No, nomás no tengo ni siquiera que decirte porque no tengo ganas, porque no quiero, porque no me gusta esa película, etcétera. No tendría que tener que justificar. Y de eso se trata la comunicación asertiva, que muchas veces se confunde con achuntarle, ¿cierto?, a lo que el otro era, súper asertivo, porque siempre le achunta, siempre me dice lo que yo quiero escuchar. No, la comunicación asertiva consiste primero en desarrollar una buena escucha, que es un proceso que incluye nuestro cuerpo, no solamente nuestros oídos. Por lo tanto, cuando tengo algún elemento distractor como un celular, o estoy mirando para otro lado, o estoy escribiendo, ¿cierto?, en definitiva no estoy desarrollando una escucha activa, ¿cierto? Porque es el proceso completo de atención. Pero es que tú no me oyes, no me pones atención. No, si te estoy escuchando, pero estoy haciendo otra cosa. Porque yo puedo hacer más de una cosa a la vez. No. El proceso de escucha activa consiste efectivamente en prestar el 100% de atención desde lo auditivo y desde lo corporal, ¿ya? En la comunicación asertiva también, manteniendo siempre el respeto, ¿cierto?, voy a plantear mis puntos de vista. No tengo por qué estar de acuerdo siempre con otra persona, ni tenemos por qué llegar a un acuerdo siempre, pero es importante que ambas partes conozcan el punto de vista respecto de una temática específica
que puedan compartir. Y por último, ser claros y honestos, ¿cierto? Lo que hablábamos un rato, los creí que los pensé, que es cierto. Entonces aquí tener claridad, honestidad, buscar el feedback, la retroalimentación, para que ambas partes hayan entendido el mismo mensaje. No sé si alguien tiene alguna duda, algún alcance que nos quiera hacer. Kenny, que estuvo muy acertado, muy cercano. Francisco, ahí levantó su mano. Y complementar, César, que también existe la comunicación interna, que mientras la otra persona está hablando, muchas veces el receptor está pensando cosas e incluso se está anticipando a lo que le van a decir y hace una suerte de prejuzgamiento y se pone en una actitud ya sea defensiva o distinta sin terminar de escuchar. ¿Ok? Entonces también está ese elemento que muchas veces nos atenta en contra y que muchas veces es involuntario, de que mientras está hablando la persona uno está pensando, no, si esto ya lo dijo, no, esto que, y no está escuchando realmente. Quería Sí, complementar con eso. sí, Francisco, muchas gracias. Efectivamente, y eso habla un poco de la escucha activa que les mencionaba ya, que es un proceso, y que esa distracción que puede ser tangiblemente un celular, es como este Pepe Grillo, ¿cierto? Que en definitiva no estoy escuchando al otro. Lo estoy oyendo, que es un proceso fisiológico, pero no le estoy prestando atención porque solamente estoy preocupado, ¿cierto? Porque, sobre todo, si llevamos la palabra discusión al concepto de pelea, porque para mí discusión es el intercambio de argumentos, no es una pelea, ¿cierto? En que en definitiva primero escucho, pero escucho no oigo, sino que escucho y después respondo, desde ahí elaboro. Entonces, cuando ya estoy haciendo este proceso interno de elaborar mis respuestas, porque efectivamente no te escuché, no quería escucharte tampoco, porque lo que yo quería era, desde la agresividad, imponer mi punto de vista, imponer lo que yo planteaba, lo que yo quería, a la respuesta que yo quería llegar, pero no estoy desarrollando el proceso de escucha completo, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tiene que ver con lo que decías tú. Ahí alguien preguntó el tema de cuál era la diferencia de la asertiva con la afectiva. Vamos a ir para allá, creo que era Francisca, ¿no? Jenny. Giovanna. Giovanna Giovanna. pregunta. Ujú. Sí. Ya vamos para allá, Giovanna. Ahí nos encontramos con otro elemento súper importante, y aquí sí les voy a pedir si pueden escribirlo en el chat si no quieren prender los micrófonos, pero que me digan qué entienden ustedes por empatía. Ahí podemos Es hacer un como término una muy lluvia de de ideas. moda hoy en día. Lo usan mucho. Empatía se escucha mucho en todas las conversaciones. Así que comenten. Aquí tenemos ya, dice ponerse en el lugar de otro, según Martín. Giovanna me dice ponerse en el lugar del otro. Sí, ¿Alguien más? esa es la respuesta que siempre que un profe o alguien pregunta qué es la empatía, todo el mundo, y ahí va un poquito más cerca Antonio parece, ¿no? Antonio Rodríguez. Antón dice entender la Antonio. realidad de la otra persona. Por ahí va un poquito más cerca a la respuesta correcta. Y si se fijan ahí en la imagen que está latiendo, ¿cierto? Hay un spoiler de cuál podría ser ahí también, Kenny, comprender y perspectiva. Son elementos también importantes. Les voy a compartir un video, ¿ya? La imagen no está en HD, les aviso al tiro, de una película muy antigua. Les voy a compartir un video en la siguiente lámina que da un ejemplo de empatía para que podamos entender que no es solo ponerse en el lugar del otro, sino que significa un poquito más ahí, según lo que hacían los alcances. Sí, una hora. Hola. Sí, espere. Bien. Bien, bien. Bueno. Ahora vais a desnudaros y a poner enfermo enseguida. Bromas. Hablo en serio. Alan. Roger. Bonnie. Sara. Y Michael. ¿No las hay estampadas? ¿Qué pasa? Doctores, habéis dedicado mucho tiempo
a aprender los nombres latinos, enfermedades de vuestros pacientes. Ahora vais a aprender mucho más sencillo. Ustedes tienen nombre. ¿Sara? Se sienten asustados, así vulnerables, y se sienten lo que más debe verse bien. Esa esperanza nos confía en sus vidas. Podría intentar quedarme ronco, pero creo que no serviría de... Yo no lo poco. Nos queda un poco claro que es la empatía, ¿no? Imagino que variamente han sido cerca de un centro de salud público o privado, quizás han salido por así son un número de camas, un número de salud, ¿cierto? Pero también situaciones de empatía que se ven, ¿no? Por ejemplo, el luz del ojo. Y la frase más común es como, efectivamente, así como se escuchaba de los ojos a mí. César, estamos oyéndote con mucho ruido y está como un poco lento. No sé si puedes allí actualizar. Intenta otra vez para ver. ¿Ahí se escucha mejor? A ver. Creo que fue cuando pusiste el video. Ujú. No estoy ahí. Ahí se escucha bien. Va más o menos. Quizás es la conexión, no sé. Con la red, ¿no? Así que debería. Después del video quedó, Ujú. no se escucha, quedó con ruido. Ahí se escucha un poco mejor. Ahora sí. Ya, quedó a lo mejor ahí el video haciendo ruedas. Bueno, como les decía, entonces, cuando preguntamos o hablamos de la empatía, siempre llegamos al concepto de ponerse en el lugar del otro. Pero como ahí mencionaba un poco Kenny, es el tema de ponerse en el lugar del otro, pero desde el otro, ¿cierto? El proceso de empatía muchas veces se entiende como comprensión, ¿cierto? Como compasión, ¿cierto? Y en definitiva, la empatía es ponerse en el lugar del otro desde el otro, con sus emociones, con sus actitudes, con sus creencias. Entonces, muchas veces la empatía no tiene que ver con comprensión, con compasión, sino que tiene que ver con ser el otro o la otra. Y por lo tanto, por eso es que es muy difícil el proceso de empatía, porque muchas veces van a haber valores, sentimientos, emociones que yo no voy a compartir con el otro, que no tengo por qué estar de acuerdo con el otro, por lo tanto me va a ser más dificultoso este proceso de empatía, ¿ya? En la empatía también, así como los procesos de comunicación, es un entrenamiento permanente. Y dentro de esos elementos que no nos van a permitir esta comunicación efectiva, si bien yo, ahí como preguntaba Giovanna hace un rato, ¿cierto? El poder desarrollar una comunicación asertiva es uno de los elementos iniciales para poder desarrollar la comunicación efectiva. Pero también nos vamos a encontrar con ciertas barreras en la comunicación que no nos van a permitir esta comunicación efectiva. Uno son, por ejemplo, los malos entendidos, que yo les hablaba hace un rato. Yo creí, yo pensé, ¿cierto? Yo te dije esto, tú entendiste esto otro. En realidad el mensaje que yo te mandé por WhatsApp, tú lo leíste de una forma que no era la correcta. Por lo tanto, eso genera una cierta barrera y además, como hay malos entendidos, cambia el comportamiento y eso dificulta la comunicación, ¿ya? Lo que nos pasó recién, que no estaba preparado, ¿cierto? El ruido. Estoy conversando en un cierto lugar. Por ejemplo, si yo voy a ir a una entrevista de trabajo, voy a buscar, ¿cierto? Un lugar en que esta comunicación se desarrolle de buena forma, ¿cierto? A lo mejor si voy a una entrevista a un lugar donde va pasando gente por fuera, ¿cierto? O hay una construcción cerca y a la mitad de lo que estoy hablando importante me interrumpe el ruido de una máquina fuerte, ¿cierto? Me va a afectar. O si estoy teniendo una conversación de un tema importante, también voy a buscar un espacio en donde no tenga estos distractores para poder entenderlo. Otro elemento importante es la falta de claridad y de mal uso del lenguaje, ¿cierto?
o del abuso del lenguaje técnico muchas veces que me puede dificultar esta comprensión de estas temáticas, sobre todo en muchas de las áreas de ingeniería. Aquí vamos a tener que explicarle a clientes, ¿cierto? O a usuarios ciertos elementos de nuestras propuestas que van a tener un contenido técnico, pero que a lo mejor van a resultar más un distractor que algo que sirva para orientar o que sirva para mejorar el entendimiento. Entonces ahí en la recomendación es que, por ejemplo, a través de un reporte técnico, un informe, yo puedo entregar la información más detallada, ¿cierto?, de mi proyecto, pero cuando lo presento un resumen con un lenguaje más claro y puedo hacer un alcance a que cualquier duda está en el escrito en que puedan revisar esos elementos, ¿ya? Otro elemento importante que es una barrera de comunicación son las distracciones, ¿cierto? Desde un ruido, como les decía, desde un celular, desde alguien que está conmigo en determinado momento que me está generando llevarme para allá, o algunos, por ejemplo, podemos tener un tema de que si hay elementos que están circulando a nuestro alrededor, se nos puede ir la concentración hacia ese lugar. O, por ejemplo, cuando una presentación, por ejemplo, fuese muy extensa, ¿cierto? Hay un momento en que yo digo ya como me desconecto, me disocio, ¿cierto? Y ya no estoy prestando el 100% de mi atención. Y también otro elemento fundamental es que gran parte, si no es que la totalidad de nuestra comunicación tiene que ver con la transmisión de emociones. Por lo tanto, esa transmisión de emociones, y algunos me imagino habrán visto Intensamente 1 y 2, ¿cierto?, va a ser el principal filtro en cómo nosotros percibamos la comunicación. Si nosotros estamos enojados o molestos, ya puede ser con algo externo o con la persona con la cual estamos compartiendo, ¿cierto?, vamos a hacer el filtro desde el enojo, desde la rabia. Si estamos contentos, también vamos a hacer el filtro desde la alegría. Por lo tanto, también predisponer el ánimo, la emoción, ¿cierto?, a un intercambio de comunicación planificado, ¿cierto?, nos va a permitir poder desarrollar de mejor manera el proceso. De aquí entramos, Giovanna, que nos estaba preguntando, en la comunicación efectiva. Para que la comunicación sea efectiva o para que cualquier proceso sea efectivo, primero vamos a considerar dos elementos fundamentales. Uno, la intención, ¿ya?, que yo les dije que la comunicación podría ser o no intencionada, y un objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, para mí el objetivo es que ustedes se vayan con más conocimientos de los que tenían respecto de comunicación que los que traían antes de pasar por esta clase, ¿cierto? O, por ejemplo, yo voy a pedir permiso para salir, ¿cierto? O voy a pedir un aumento de sueldo, o voy a pedir una oferta de trabajo, voy a pedir aprobar un proyecto, por lo tanto, ese es mi objetivo. Si ese objetivo se cumple, obviamente desde la comunicación, no desde lo técnico, ¿cierto?, es que mi comunicación fue efectiva. Yo quería transmitir que estaba contento, quería transmitir que estaba enojado, quería que nos pusiéramos de acuerdo para ir a un lugar. Con eso, ese van a ser mis objetivos de comunicación y por lo tanto, si eso se cumplió, se logró, vamos a hablar de que mi comunicación fue efectiva, ¿ya? Más allá de eso, incluso va que nosotros cotidianamente nos estamos comunicando, ¿cierto?, de manera consciente e inconsciente, y que por lo tanto voy a tratar de mantener estas relaciones sociales, ¿cierto?, de laboral, emocional, particular, ¿cierto?, familiar, y por lo tanto constantemente voy a tener que estar desarrollando esta comunicación efectiva para mejorar mis relaciones interpersonales. Y aquí vienen tips, ¿cierto?, que es lo que siempre necesitamos, como un recordatorio, ¿cierto?, de 13 elementos, pueden ser más, pueden ser menos, ¿cierto?, algunos van a ser más importantes en algún momento, otros en otro momento, que nos van a permitir desarrollar una comunicación efectiva, ¿cierto?, un check que yo debería hacer cuando me voy a planificar, ¿cierto?, puedo planificar en la mañana, ¿cierto?, voy a darle realce a estos elementos para poder generar una comunicación. Primero lo que hablábamos y que ahí nos mencionaba también Francisco, ¿cierto?, de aprender a escuchar con atención, desarrollar esta escucha activa como un proceso, y ahí yo les decía, desconéctense si les es posible de otros elementos que les distraigan para que el 100% de su corporalidad, de sus oídos, de su escucha, sea completa, no solamente con el oído, sino que también con el cuerpo, disponer hacia la otra persona mi corporalidad para que también la otra persona sienta que está siendo escuchada. Todos queremos ser escuchados.
Lo segundo es importante, aquí no se trata de convencer. Cuando hablamos de la palabra convencer, la podemos dividir en dos, en donde convencer uno gana y el otro pierde. ¿Ya? La comunicación se trata de un proceso de persuasión, ¿cierto? De seducción, en donde efectivamente vamos compartiendo esta comunicación. Y el tercer punto es la empatía, poniéndonos en el lugar del otro o de la otra, desde el otro o desde la otra, no desde nosotras, ¿ya? También tiene que ver con el entendimiento, también tiene que ver con la comprensión, pero es en definitiva estar siendo el otro o la otra, ¿ya? Escucha activa, el autocontrol, ¿cierto? Ahí, y aquí, Francisco, probablemente es donde surge más, ¿cierto? De que pensarlo, porque como ya tengo, ni siquiera terminé de escuchar, el otro no terminó de hablar y ya le respondí. Entonces, ¿cierto? Desde la emocionalidad es de donde va a surgir mi respuesta. Entonces, tratar de controlar esto, sobre todo cuando la emocionalidad o la emoción desde la cual estamos respondiendo es negativa, ¿cierto? Dar retroalimentación, no dar feedback al otro para poder llegar a consenso de que entendimos todos y todas lo mismo. ¿Ya? No juzgar, no etiquetar, evitar los prejuicios, ¿cierto? No, es que este me cae mal. Entonces, no, ya no le creo, ¿no es cierto? O este me cae súper bien, lo que me diga se lo voy a creer, ¿ya? En ambos escenarios no es bueno. Evitar el autoritarismo, perdón, para no tratar de imponer mis ideas, lo que hablábamos un rato. Y muy importante, ¿ya? Si bien está en el número 9, aquí no hay una que sea más o menos importante, es lo que les decía al principio, la comunicación intrapersonal, el autoconocimiento es altamente relevante para poder comunicarnos de manera efectiva. Si yo no soy capaz de comunicarme efectivamente conmigo mismo, difícilmente puedo pedirle a los otros o a las otras que se comuniquen efectivamente conmigo, o difícilmente yo voy a poder comunicarme efectivamente con otros, ¿ya? El manejo del lenguaje no verbal es fundamental, ¿ya? Y ahí ojalá en algún momento puedan hacer algún entrenamiento, hacer algún diplomado o algún curso específico que les prepare para la comunicación no verbal, porque es un amplio porcentaje de nuestra comunicación y no nos entrenaron, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a leer, ¿cierto? Pero no nos enseñaron a comunicarnos de manera efectiva, no nos enseñaron este manejo del lenguaje no verbal que muchas veces es inconsciente, por lo tanto ahí ciertos elementos, ¿cierto?, que resaltan un poco de lo que hemos conversado. Eso. Evitar los silencios prolongados, a menos que queramos comunicar que estamos desarrollando una molestia, que no entendimos, ¿cierto? O que efectivamente no tenemos nada que decir, ¿no? Pero eso va a avisar de que hay algo que no está funcionando bien en el proceso de comunicación. Siempre con respeto, exponer los distintos puntos de vista y buscar soluciones, ojalá en conjunto, ¿ya? Siempre entenderemos que la comunicación efectiva va a apuntar a cumplir este objetivo de comunicación. Eso. Aquí le puse muchas gracias en varios idiomas para que todos pudiéramos entenderlo de manera efectiva. Muchas gracias, César. Chicos, preguntas, consultas, levanten la mano para poderles habilitar el micrófono o le seguimos leyendo los comentarios en el chat. Aprovechen a César. Igual lo ven todos los días en el campus, ¿no? Aquí en Antonio Varas, edificio A2, pero aprovechen que lo tenemos ahorita enfocado en lo que es la comunicación efectiva. Comunicación efectiva no solamente verbal, sino también escrita, tal como él lo indicó. Cuiden los errores de ortografía, por favor. Cuando se escribe, no mezclen plural con singular, atiendan bien las acentuaciones, los puntos, las comas. Es muy importante para darle sentido a lo que ustedes están escribiendo o darle también sentido cuando se está expresando y se está hablando. Así como lo dijo César, es muy importante porque eso nos permite llegar a todas las instancias que queremos de manera efectiva o asertiva. Preguntas, consultas, vemos aquí, dice todo muy claro, muy buena presentación, César. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Si nadie quiere levantar la mano, aquí, gracias Francisco también por estar aquí participando y ayudándonos con la charla que César el día de hoy nos estuvo
dando a todos los chicos de práctica 2. Bien, entonces, quis- César, yo pudiera, puse en el chat. Dime, Francisco. sí, quisiera hacer un comentario a los alumnos, agradecer a César, súper claro, sobre todo los tips, tenganlos presentes. Ojo, la comunicación es como nos ven, es la única forma que el otro puede entendernos, ya sea gestual o oral o escrito. Tienen que tener cuidado, como decía Jenny. Ahí en el chat he visto muchos errores de ortografía. Tengan cuidado en eso, porque eso habla por ustedes. Y lo otro que les quiero dar como recomendación o recordatorio es que hoy en día todas las empresas en las cuales ustedes van a postular o después se van a desempeñar profesionalmente están capacitados para entender todas las formas del lenguaje. Por lo tanto, aunque ustedes crean que no lo están escuchando, están viendo su accionar, están viendo cómo se comportan y eso está siendo permanentemente evaluado por el otro. Entonces, ténganlo presente, cuiden su comunicación en general. Eso como un mensaje complementario, si me permite, César. Sí, por supuesto, y reforzando un poco, por ejemplo, si voy a una entrevista y llego tarde, ya estoy comunicando que no me importa tanto. Da lo mismo si se paró el metro, se paró la micro. También, si llego una hora antes de la entrevista, estoy comunicando ansiedad. Entonces, si llegué antes porque me preocupé y no quería atrasarme porque me contaron que se podía atrasar el micro, la micro o el metro, llego antes, pero afuera, me paso a tomar una agüita, ¿cierto? Me preocupo de estar bien presentado. Se me rompió la chalita o el zapato justo cuando iba camino, me iba comiendo un helado, se me ensució la camisa, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas también es importante. Y una cosa fundamental que mencionas tú y Jenny, la ortografía, chiquillos. Hoy día tenemos un montón de herramientas. Acuérdense que el Word se alimenta de lo que nosotros le entreguemos. No es culpa del Word si la vaca iba con B larga. Es culpa de nosotros que le dijimos que eso estaba bien. Pero hoy día, por muy bueno que sea un proyecto, si tiene una falta de ortografía, yo no les compro, porque eso transmite, comunica de que no hubo una preocupación. Por lo tanto, si no te preocupaste del documento en donde estás vendiendo tu proyecto, difícilmente te vas a preocupar de lo que me estás ofreciendo. Eso es lo que la persona que les está comprando va a leer. Entonces, ojo con eso, súper importante que lo revisen 5.000 personas antes, pero si van a vender un proyecto, que no haya una falta de ortografía, que no sobre ni falte un punto, un tilde, una coma, que no se comieron una letra. A veces uno lo lee 5 veces y está presentando y se encontró con que había escrito una palabra al revés, que somos humanos y se puede entender. Pero cuando son instancias importantes de presentación, ojo con eso, porque eso les podría dejar fuera de ganarse un proyecto. Totalmente de acuerdo contigo, César. Es nuestra tarjeta de entrada, la tarjeta de presentación, sobre todo que ahora también se maneja mucho por correo, se maneja el WhatsApp, como dijo Pro Francisco. Miren, los mensajes, el día de hoy, no quiero decir quién, pero también tienen errores de ortografía. Y como dice César, si eso es nuestra tarjeta de presentación y yo escribo mal, obviamente no me van a garantizar que yo, en mi proyecto también quede bien. Así que ojo con eso, mucho cuidado, tengan en cuenta todos estos tips que se les ha dado el día de hoy y en las otras charlas anteriores también a la hora de las presentaciones o las Hay una, entrevistas que puedan tener en las oportunidades laborales que se les presenten. hay una pregunta de Giovanna que es Ok, interesante. Ahí dice, dígalo. Giovanna Osorio dice, refiriéndome a la redacción del informe, ¿cómo podré saber en qué tiempo debería redactar? En general, lo que se utiliza para la redacción del informe, Johanna, son las normas APA. Y de hecho, el Word, solo tú le pides que te dé el formato y te lo da. Y va a depender un poco también de las indicaciones que te dé cada docente para cada informe, ¿ya? Y también, obviamente, del contexto de lo que se trate. Si es algo que ya se realizó, obviamente vamos a hablar de que fue realizado. Si vamos a hablar de algo que se va a realizar, también hablamos utilizando verbos que presenten a futuro, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que uno ve como profe también en el diseño de los objetivos, hay una metodología que se llama SMART, la pueden encontrar ahí en Google, en todas las guías hoy día, que habla de cómo se tiene que definir un objetivo, y eso podría responder también a lo que planteas como pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
nos quedamos aquí, ya creo que leí todos los comentarios, estamos cerrando ya, finalizando nuestra presentación. Muchísimas gracias, César, por estar el día de hoy con todos nuestros estudiantes. Y gracias, Francisco, también por darme apoyo en la ayuda que estamos trabajando para la entrega de las respuestas a los estudiantes. Entonces, un gusto haber compartido esta actividad junto a todos ustedes. Me despido de parte de los equipos directivos de Santiago de las carreras de Ingeniería en Computación e Informática, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automatización y Robótica, y del equipo coordinador de la asignatura Práctica 2, con la profesora Yarima Vela, Jorge Sabatín, Liliana Jorquera y quien les habla, Jenny Pantoja. Agradecemos la asistencia de los alumnos y de todo nuestro equipo docente que compartió el día de hoy junto con César la charla Comunicación Efectiva. Muchas gracias Tengan a todos todos, también por la invitación. que tengan todos una excelente semana y será hasta la próxima encuentro que tengamos en la charla. Muchas gracias.